Buenos días, de observadores o espectadores a protagonistas. Y hoy quiero hablar acerca de 5 protagonistas que aparecen en una breve historia. Es parte de una historia mucho más grande, pero aquí aparecen 5, de los cuales quiero hablar. 3 de ellos son 3 jóvenes judíos que habían sido deportados a Babilonia y eran hombres de Dios, obedientes a Dios, fieles a Dios, y sabían que se la jugaban continuamente porque el rey Nabucodonosor había pedido que fuese adorado. Levantó una estatua muy grande y entonces en el momento que se tocaban las trompetas todo el pueblo tenía que arrodillarse, y el que no se arrodillaba pues tenía como castigo ir a un horno de fuego y morir quemado. Cuando llegó ese momento, Sadrach, Mesach y Abednego, que se llamaban los 3 amigos judíos, ellos decidieron obedecer antes a Dios que a los hombres, o a Nabucodonosor en este caso, y ellos no se arrodillaron. Fueron acusados ante Nabucodonosor, y Nabucodonosor los llamó para decirles: ya sabéis cuál es el castigo por no haberos arrodillado delante de la estatua que yo he edificado. Y les quiso dar la posibilidad de rectificar, pero ellos dijeron que no, que jamás se arrodillarían frente a un ídolo, y menos aún de otra persona que no sea Dios. Y cuando el rey insistió en que el castigo era el horno, ellos dijeron: mira, nuestro Dios tiene poder como para salvarnos del fuego del horno, pero si de todas maneras Dios decide que muramos en el horno, nosotros nunca nos arrodillaremos frente a otro Dios que no sea el Dios de Israel. Así que nada, el rey se vio obligado a echarlos al fuego. Mandó calentar el horno mucho más de lo habitual y él presenció como era la quema. Los hombres que no podían ni siquiera acercarse al horno por el calor que daba, pero estos 3 protagonistas, Sadrach, Mesach y Abednego, entraron en el horno, y de repente el rey se asusta porque dice: yo no eran 3 los que echamos al fuego, ¿por qué yo veo 4? Y veía que estaban acompañados de una 4ª persona que sería el 4º protagonista. Esa 4ª persona era el ángel de Dios, un tipo de Jesús, Dios mismo, que estaba protegiendo y acompañando a Sadrach, Mesach y Abednego. Y lo curioso es que el rey, cuando ve que hay 4 personas en lugar de 3 y encima no se consumen con el fuego, pues ordena que salgan y que los saquen. Entonces, cuando ya salen afuera, el rey se da cuenta de que lo que sucedió fue un milagro, y entonces, bueno, leo los textos y así no cambio la historia. Dice: pues mirad, exclamó, allí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el 4º tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid de allí y venid aquí. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a ceniza, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. 3 protagonistas, obedientes, dispuestos a perder la vida por no arrodillarse delante de los hombres, sino por solamente adorar a Dios, dispuestos a sacrificar su vida por obedecer a Dios, dispuestos a aceptar incluso el hecho de que Dios podía hacer el milagro y salvarles, o podía incluso permitir que murieran, pero solamente por sus principios, por sus valores, por su obediencia a Dios y su fidelidad a Dios, ellos estaban dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Otro protagonista que hemos visto en la historia, el que estaba con ellos en el horno.
Dios prometió que siempre estará a nuestro lado en los momentos difíciles, y en lo que Él promete lo cumple. Dios es un protagonista que nos convierte a nosotros en protagonista, porque fue Dios quien salvó a Sadrach, Mesach y Abednego. Y hay un quinto protagonista, que es el propio rey Nabucodonosor, porque si bien él al principio deseaba que le adorasen a él y decidió el castigo por no adorarle a él, pero al final termina reconociendo que no hay un Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y promulga una orden y un decreto para condenar a cualquiera que se atreva a hablar mal en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. La conclusión es que si nosotros como protagonistas somos obedientes a Dios, estamos dispuestos a adorar a Dios antes que a los hombres y obedecer a Dios antes que a los hombres, Dios va a cuidar de nosotros, va a estar a nuestro lado en los momentos difíciles, pero sobre todo va a utilizar nuestro testimonio, nuestro ejemplo, como para convertir a un observador como Nabucodonosor en un protagonista, un hombre que sin ser judío, sin creer en Dios hasta ese momento, lo único que decreta es que se proteja a cualquiera que crea en el Dios de Israel, y que se castiga a cualquiera que hable en contra del Dios de Israel. Este nuevo protagonista, Nabucodonosor, no solo reconoce el poder de Dios, sino que además a Sadrach, Mesach y Abednego, por ser protagonistas obedientes, valientes y arriesgados, les coloca en un puesto alto en la provincia de Babilonia. Al final, el llamado de Dios es a ser protagonistas y no ser ni espectadores ni observadores, salvo que sea parte de nuestro proceso de formación. Que Dios nos ayude a tener la pasión, la obediencia y la actitud de un protagonista. Somos llamados a ser protagonistas y eso es lo que Dios espera de nosotros. Buen y bendecido día.